Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos el día de hoy a la novena conferencia del siglo de conferencia de exportar si es posible, organizado por la Asociación Venezolana de Exportadores. Damos gracias nuevamente a cada uno por acompañarnos cada 15 días en nuestras reuniones. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy agradeciendo a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, al Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, UFRON, y a la Universidad Metropolitana, UNIMED. También damos gracias a las cámaras regionales, Cámara de Industriales del Estado Aragua, CIEA, la Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, CILARA, la Cámara de Industriales del Estado Zulia, CISULIA, y la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Asimismo, damos gracias a las cámaras sectoriales, la Cámara de Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedir, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, la Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, CBC, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, la Asociación Nacional de Industriales de Queso, ANIQUESO, y la Cámara de Fábricas Venezolanas de Productos Autopartes, FABEMPA. También a nuestras cámaras binacionales, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL, la Cámara Venezolana Británica de Comercio, BRICHAM, Cámara Venezolana Comercio e Industria de Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, VENACHAM, la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, CABESPA, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, la Cámara Venezolana-Canadiense, CANCHAM, y la Federación de Espacio Económico Europeo, FEDEUROPA. Y, por último, pero no menos importante, a nuestros patrocinantes, Geolink SF, Presan Aduanas, Comercialización SAE, Chiplili, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Anova Marine Insurance, Benembarques, MGL Global, DHL y Banco Mercantil. Hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto los patrocinantes como los representantes de las diversas cámaras. Asimismo, vamos a darle en este momento la palabra al doctor José Signorella, quien es presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense, además de dirigente gremial y empresarial. Sea bienvenido, doctor Signorella. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias, Iris, por la presentación. Gracias a Ramón Goyo, muy buen amigo y también líder empresarial y gremial. A Yesli Lucinchi, directora ejecutiva. Iris, creo que está Wilson también con nosotros, por esta oportunidad que me están dando y por los eventos que estamos planificando en el futuro. Bueno, la mayoría me conoce, mi nombre es José Signorella, como dijo Iris, soy presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense y voy a hablarle un poco sobre las relaciones comerciales entre Canadá y Venezuela en los últimos años, ¿no? En primer lugar, quiero presentarle un pequeño video sobre Canadá, conociendo un poco a Canadá. Canadá es el segundo país más grande en el mundo. Se encuentra ubicado en la parte norte de América del Norte, con los Estados Unidos al sur. Canadá está dividida en 10 provincias y 3 territorios. La capital de la nación está ubicada en Ottawa. A pesar que Canadá cubre más de 3.855.103 kilómetros cuadrados, solo 33.487.208 personas viven aquí. Esto es más o menos el total de personas que viven en el estado de California. ¿Por qué será que tan pocas personas llaman a Canadá su país? Principalmente porque gran parte del territorio de Canadá tiene un clima tan severo que la gente no puede sobrevivir ahí. A pesar que gran parte de la tierra es fría y congelada, Canadá es conocida por sus impresionantes paisajes, lagos y arroyos cristalinos. Canadá tiene más lagos y ríos que cualquier otro país en el mundo. Además, cuenta con bosques impresionantes, praderas, tundra congelada y humedales. Debido a sus impresionantes características naturales, Canadá es un lugar turístico muy popular. El turismo en Canadá es una industria de $70,000 millones anuales. La industria canadiense también depende en gran medida de la agricultura.
Canadá es uno de los mayores productores de trigo del mundo. También exporta cebadas, aceite de canola, tabaco, manzanas, melocotones, productos lácteos y carne de ganado. Y a causa de las aguas frías de los océanos en ambos lados de Canadá, la pesca es una parte importante de la economía canadiense. La langosta, el cangrejo, el salmón y el bacalao son todas grandes exportaciones. La madera también encabeza la lista de la industria debido a los extensos bosques de Canadá. Canadá es parte del Estado benefactor de naciones bajo Gran Bretaña que opera con un gobierno parlamentario. La reina de Inglaterra es la jefa de Estado y por debajo de ella se encuentra el gobernador de Canadá que lleva a cabo todas las operaciones reales en Canadá. El gobierno canadiense es muy similar al de los Estados Unidos, ya que se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a hablar un poco sobre comercio exterior entre Venezuela y Canadá desde el año 2017 al año 2021. Según cifras que tenemos proporcionadas por el Departamento de Importaciones y Exportaciones de Canadá, en el año 2010 las importaciones venezolanas a Canadá han sido alrededor de los 200 millones de dólares. Se ha mantenido el año 2011, ha ido bajando paulatinamente 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. Y las importaciones de Canadá, en cambio, han estado en el orden de los 600 millones de dólares. Ha tenido una tendencia irregular. A partir del 2011, el 12 se recupera, pero a partir del 2013 ha ido bajando considerablemente. Eso es principalmente por la situación política y económica del país. Canadá ha sido uno de los países que junto a Estados Unidos ha levantado sanciones a personeros del gobierno, sanciones puntuales. Canadá es uno de los pocos países que respeta y apoya los derechos humanos, la democracia, la libertad empresarial, cosas que no se han visto en el país en los últimos años beneficiados. Por ende, Canadá ha tomado la decisión de cerrar su embajada del año 2019, lo que ha perjudicado no solamente a los empresarios, al CETE del gobierno, sino a todos los empresarios que han tenido relación comercial con Canadá y de Canadá a Venezuela. Estamos tratando en todos los aspectos de mejorar o de convencer al gobierno canadiense de reabrir la embajada o nombrar un departamento comercial, aunque ahorita en este momento nos está atendiendo la Embajada de Canadá en Bogotá. Claudia Mir, el delegado comercial, ha trabajado bastante estrechamente con nuestra Cámara y Claudia es nuestro y que hemos avanzado, no como queríamos, pero sí hemos hecho algunos avances, ya lo vamos a ver más adelante. En el año 2018, de Canadá exportaba a Venezuela principalmente minerales, productos vegetales, machinery, maquinaria, equipos, automóviles, repuestos, auto parts, transportation equipment, 7%, pulpa y otro. Eso representa 83 millones de dólares, lo que en el 2018 se ha comercializado. Ustedes vieron cómo ha ido descendiendo desde el 2010, se comercializaban alrededor de 200 millones de dólares y han logrado ahorita solamente 83. Y de Canadá se exporta, de Venezuela se exporta a Canadá aproximadamente 21.6 millones de dólares. Animales vivos, madera, goods. Bueno, ustedes vieron en el video, lástima que no escucharon el audio. Ellos sí tienen indudablemente pino, ¿no? Tienen bosques fabulosos, pero no tienen la madera que tenemos nosotros, caoba, roble, apamate, y eso las necesitan para muebles y para sus productos. Frutas preparadas o alimentos preparados, metales básicos, se exportaba mucho lo que era el aluminio, decidor, el hierro, decidor, de Benalún el aluminio, productos básicos. Se exportaba muchísimo a Canadá y se mantuvo hasta que lamentablemente la CBG cerró o tuvo que cerrar
y en este momento no está produciendo lo suficiente como para poder exportar, teniendo ellos que conseguir otros mercados para exportar algunos productos de esos. Y indudablemente también nosotros hemos tenido necesariamente que buscar otros mercados para poder exportar los productos. Aquí podemos ver una foto que nos facilitó la Embajada de Canadá, la evolución desde el año 2011 hasta el 2020, de 607 millones de dólares, en el pasado 740, en 2012 780 aproximadamente, 2013 681, 2014 635, 2015 bajado estrepitosamente, no se ha podido sostener a partir del 2016, por las cuestiones políticas que le mencioné anteriormente, 254 millones, 197, 88,5, 54 y 23 millones en el 2020. En el 2021, según nos informó la comercial de la Embajada de Canadá en Bogotá, se ha incrementado 127 por el comercio internacional, binacional con ellos, y principalmente los productos que se están exportando desde el 2021 ahora es el ron. Santa Teresa es líder en el mercado, diplomático también. Una botellita de diplomático se vende en $500 retail en Canadá. Chocolate, café, cacao oil, es un nuevo afiliado que tenemos y está exportando a Canadá desde el año pasado cacao, frutas. Y de Canadá se está trayendo trigo, maíz, oleaginosa, cebada y algunas autopartes. Importaciones a Canadá desde Venezuela, fíjense las importaciones a Canadá de Venezuela, cuando estaba todavía funcionando la CBG, que aportaba una gran cantidad de hierro y de aluminio, eran 739 millones de dólares, y fíjense cómo han ido bajando hasta los niveles mucho más bajos, teniendo que Venezuela o los importadores venezolanos recorrieron otros mercados, principalmente por el trigo, el maíz. En Ucrania se importaba muchísimo de Ucrania, pero ahora con la guerra con Rusia se ha dificultado esas importaciones. Este es el contacto nuestro, dirección canchan@gmail.com para cualquier información. Todavía me falta, si quieren tomar nota, todavía me falta una laminita que pasarle, qué es lo que está haciendo la Cámara para lograr mejorar las relaciones comerciales binacionales. Tenemos 38 años fundados, dando servicios y beneficios para nuestros afiliados. ¿Cuáles son esos beneficios? Oportunidades de comercio exterior, webinar y capacitación sobre exportaciones a Canadá, vínculo y apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia en todas nuestras actividades comerciales de importación desde Canadá a Venezuela, apoyo de la ONG TFO Canadá para la exportación de las pymes venezolanas al mercado canadiense, red de contacto empresariales de Venezuela y Canadá, levantamiento de información sobre el sector exportador, información sobre oportunidades comerciales en Canadá. Hemos dado charlas con la cámara homóloga nuestra, Canadá-Venezuela Chamber of Commerce, que fue refundada hace 2 años, 3 años atrás, en el año 2020. Y con esa cámara tenemos una relación bastante estrecha y nos ha ayudado y apoyado a los que han querido exportar, buscándole también posibles clientes. Información y participación en ferias comerciales por webinar con empresas canadienses. Se han hecho 2 el año pasado, una en enero de este año, de 2 días, 3 días. Son conferencias y hay que apartar, digamos, los cupos y cuáles son los sectores a los cuales están interesados los compradores venezolanos tener esas reuniones, ¿no? Información y participación, soporte de las actividades comerciales y gestión en Canadá por parte de la Cámara hermana Venezuela Chamber of Commerce, asesoría de expertos en el área de exportación por parte de nuestro aliado gremial ABEX, asistencia a la Comisión de Cámaras Binacionales de la Cámara de Comercio Venezolana Canadiense con Cámara de Comercio en Latinoamérica y Canadá. Hemos tenido una buena relación con las nueve cámaras de comercio de la TAM, de Latinoamérica,
que tienen relación con Canadá, colombo-canadiense, peruano-canadiense, argentina-canadiense, paraguaya-canadiense, brasilera-canadiense, y todos los meses tenemos conferencia y webinar intercambiando opiniones. Hemos hecho networking. Hemos realizado cantidades de networking, principalmente el 2020-2021, y este año lo estamos también reactivando. Realización de conferencias, seminarios y talleres nacionales e internacionales, invitación a conferencias, seminarios y eventos realizados por el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá ha estado muy activo en cuanto a actividades, principalmente lo que se llama el BANF. Este año se hizo en la BANF Venezuela, que es la aventura, digamos así, haciendo conocer al país, haciendo conocer las bondades y las bellezas de nuestro país. Ya conocemos la de Canadá en diferentes oportunidades cuando se realizaba allá. Realización de eventos con cámaras de comercio aliadas gremiales nacionales y binacionales, participación en conferencias y eventos con las cámaras de comercio canadienses de la TAM, participación en los directorios ampliados de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Venezolano y Canadiense, directorio ampliado cuando invitamos a los afiliados a participar en el directorio para que vea todo lo que se trata en un directorio, cuáles son los puntos importantes, cuáles son los trabajos de las 4 comisiones que componen la Cámara, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Eventos, la Comisión de Afiliaciones, la Comisión Legal, participación en los de la Cámara Hermana de Canadá-Venezuela, Chamber of Commerce, y beneficio de la Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense. Asistencia jurídica en nuestra Comisión de Asuntos Legales, asistencia y descuento del 10% en programa de estudio de inglés y francés en Canadá para los hijos de nuestros afiliados. Y aquí, para culminar, tenemos las cámaras gremiales aliadas, las binacionales y las comerciales. Tenemos una gran cantidad de cámaras que hemos logrado visitar y establecer convenios desde el año 2019, cuando el 21 de noviembre del 2019 realizamos en el Hotel Eurobuilding un gran evento llamado Venezuela, el Gran Reto Empresarial, donde Ramón estuvo con nosotros en el conversatorio. Tenemos también alianza con cámaras binacionales, que aparece la Cámara de la TAM, que tenemos relación con ellos, intercambio de información, y algunos aliados comerciales con los cuales hemos hecho webinar conjuntamente. Aquí al final tenemos el contacto. Elena Patrocinio, directora ejecutiva, tienen el correo y los números de teléfono para los interesados y que quieran que se le amplíe más la información. Bueno, dicho esto, ya no tengo más nada que presentar. Muy agradecido por esta oportunidad. Creo que estaba estoy dentro de los parámetros establecidos, 10 minutos que me dieron, y espero que con eso hayan conocido un poco más Canadá. Lamentablemente no se escuchó el video, como me acaban de decir. Es muy interesante porque es hablado, explica todos esos pasos, y no sé, tenemos problemas técnicos seguramente para que puedan escucharlo. Vamos a tratar de que nos asesore alguien experto en tecnología para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias por la oportunidad que me brindaron el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos, doctor Sigmirela. Vamos a darle ahora la bienvenida al doctor Ramón Goyo, quien es el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores AVEX. Adelante, señor Goyo, muchísimas gracias. Buenos días a todos, ¿verdad? Realmente complacido por esta exposición que tuvo José Linela, presidente de la Cámara Venezolana Canadiense, un esfuerzo bastante completo de la relación comercial Venezuela-Canadá, con un potencial enorme que tiene ese país para los productos venezolanos, ya que es un gran comprador de productos del trópico, y ahí tenemos bastante ventaja. También un conjunto de productos manufacturados que pudiéramos vender a ese país. Hoy tenemos el honor de recibir a Ramón Hosto. Ramón Hosto es director socio de la firma KPMG, empresa aliada. Además de eso, es presidente de la Cámara Venezolana Mexicana. Ramón en los últimos años viene encabezando un estudio que hace KPMG sumamente importante sobre la industria nacional, basado en una encuesta de 100 ejecutivos, donde sacan tendencias, etcétera, del sector manufacturero nacional de las empresas venezolanas.
En esta oportunidad va a analizar hasta este año hasta el mes de abril, creo, con una información sumamente valiosa. A nosotros nos sirve mucho porque vemos tendencias de la situación de las empresas que están pensando hacia dónde quieren ir, y una parte muy importante que está cubriendo, que es las empresas económicamente sustentables, empresas comprometidas con el medio ambiente, empresas comprometidas con los trabajadores, empresas comprometidas con la comunidad. Tendencias también que es sumamente importante porque son tendencias también que están a nivel de la economía mundial, y las empresas que estamos aquí son empresas que una parte de su producción se destina a los mercados internacionales. Así que eso le aporta un valor sumamente importante a los productos que nosotros exportamos. Ramón, realmente muchas gracias por estar presente con nosotros, por compartir este valioso estudio, que realmente tiene una importancia sumamente interesante para la industria y los gremios en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias Ramón, gracias a la Asociación Venezolana de Exportadores por esta invitación y para poder compartir nuestro estudio de la empresa venezolana en 2022 con esa visión Venezuela. Antes, Ramón, agradecer la presentación de José Cinirela y su equipo sobre las oportunidades, y eso es justamente lo que queremos hablar, las oportunidades de inversión en Canadá. Cuando Iris hizo la presentación, nombró una gran cantidad de cámaras afiliadas a Aves, así como patrocinantes y otras empresas afiliadas. Y bueno, justamente se trata de que estos espacios nos ayuden a generar oportunidades de poder trabajar de manera mancomunada, de poder trabajar juntos en esa búsqueda justamente de tener una economía productiva, una economía que logre recuperar la competitividad, es justo de lo que quiero hablar, y que además de recuperar la competitividad pueda recuperar ese nivel de exportaciones que José Cinirela nos presentó hoy, que tuvimos en el pasado. Con toda seguridad, eso lo vamos a recuperar. ¿Y qué es lo que trata el estudio? Bueno, este estudio de KPMG, yo voy a tardar, Ramón, de que lo podamos dar en unos 35 minutos para poder tener una sesión de preguntas, y más que la sesión de preguntas, quizás de diálogo, de conversar nosotros sobre esas oportunidades, porque al final es lo que va a nutrir a la audiencia que hoy tenemos aquí. Entonces, nuevamente, gracias por invitarnos a presentar este estudio. Les comento, trabajamos este estudio sobre 100 ejecutivos que fueron encuestados entre el 18 de abril y el 20 de mayo, y el estudio lo publicamos el 27 de mayo. Yo les voy a dejar más adelante código QR donde está a lo largo de toda la presentación, para que lo puedan tomar y puedan tener el acceso al estudio de manera completa. Igualmente está en nuestras redes sociales, que lo voy a dejar al final. Lo que hemos hecho es presentar un resumen justamente de esa visión, ¿no? del ejecutivo venezolano acerca de las perspectivas sobre el país, sobre su empresa, y qué ve hacia el futuro bajo la consideración, por supuesto, de la sostenibilidad de las empresas, de la visión tributaria y, por supuesto, la visión económica en ese mismo contexto y en esa misma realidad, ¿no? Esto es un primer, digamos, enfoque cuando miramos el tamaño de las empresas importadas. Ciertamente lo que nos dice es, bueno, el 67% de las empresas no llegan a 200 colaboradores. El 17% son más de 500, es decir, podríamos decir incluso que un 30% aproximadamente está entre 200 y más de 500. Realmente es, como siempre lo hemos dicho anteriormente, y nosotros como una empresa de servicios profesionales lo vemos por los clientes a los cuales atendemos. Por supuesto, nuestra economía siempre ha estado, bueno, basada en los últimos años por las razones económicas ya antes mencionadas, una economía que ha afectado de manera directa, por supuesto, a todos, pero sobre todo al sector empresarial, que se ha visto en procesos de reducción, incluso de capacidad productiva, con una merma importantísima en su producción, y por eso hablaba anteriormente de la competitividad. Los sectores
económicos de estos 100 ejecutivos que participaron en nuestra encuesta son variados. Y de aquí la importancia de poder ver cómo todos los sectores de alguna manera están representados en este estudio que estamos presentando hoy. Acá pueden tomar el código QR y de esa manera entonces acceder al estudio. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, ¿cuál es la visión económica que tienen del país? Y cómo esa visión económica del país ha venido cambiando en los últimos años. ¿Cómo es la visión empresarial? Esa visión tributaria, sobre todo la enfocamos desde el punto de vista de reformas tributarias y de el reciente impuesto a las grandes transacciones financieras en su reforma reciente, y cuál es justamente, bueno, esa visión de cómo el empresariado está viendo esta carga tributaria. Luego, ¿cuál es la visión acerca de los elementos de sostenibilidad y los elementos o aspectos ambientales que están considerando en las empresas? La parte social, que tiene que ver con los derechos humanos de los trabajadores que trabajan en las empresas, y por supuesto la gobernanza corporativa, tan importante porque es necesario además recuperar por supuesto una estructura de gobernanza corporativa con prácticas anticorrupción, con prácticas por supuesto de gobierno corporativo y de códigos de ética y de conducta que permitan, bueno, generar estructuras sólidas y fuertes en el empresariado venezolano. Luego vamos a hablar de la evolución de la empresa en este año, en los 8 meses que restan. Ya no son 8, ya son menos, ya son 5 o 6 meses, podríamos considerar julio, podríamos decir 5 meses y medio, y por supuesto la proyección económica de cómo se ve para los próximos meses, y cerramos con unas conclusiones que son interesantes porque además hemos integrado recomendaciones que salen justamente del propio estudio con base a las respuestas que están allí. Entonces, bueno, ¿cómo es esa visión económica del país? Cuando preguntamos la percepción de la situación económica venezolana, el año pasado, en este mismo estudio, a mitad de año, lo que nos decía el 53% nos decía que era mala la visión como ellos lo veían. Era mala, es decir, hoy día 18% nos dice que es mala, pero el año pasado, en 2021 y en 2020, en pleno inicio de pandemia, lo van a ver en el estudio, el 53% y el 20% decía que era mala. ¿Cómo se mueve entonces esto? Se mueve de que un 39% que el año pasado decía que era regular, hoy día el 61% está diciendo que es regular. Yo me quedo entre el concepto de regular, que es precisamente reajustar. O sea, hay que hacer reajustes, está claro, digamos, el empresariado, el ejecutivo venezolano, es regular desde el punto de vista de que tenemos que hacer ajustes con esa visión justamente que nos está diciendo organismos como CEPAL, por ejemplo. La economía venezolana va a crecer en 2022 y en 2023. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, hay, por supuesto, distintos estudios, incluso economistas muy reconocidos y firmas de economistas locales muy serias que hablan de porcentajes que pueden estar entre 5 y 8%, otros lo estiman un porcentaje mayor, pero CEPAL está hablando de un 3%. Estamos hablando justamente que no teníamos un año con crecimiento, y ese es 2022. Entonces, yo me quedo en este sector en donde estamos diciendo reajustar justamente el concepto de regular, y por supuesto entre buena y excelente. ¿Por qué? Bueno, porque depende del sector del que estamos hablando. Sectores, por supuesto, con modo crecimiento, y sectores que lo hemos hablado, incluso lo hablamos el año pasado en una sesión similar a esta con ustedes, sectores que realmente han tenido una gran dificultad, sobre todo por problemas en el flujo de caja, los problemas que más adelante vamos a hablar de acceso al crédito, los problemas para poderse nutrir de materia prima para sus procesos productivos. Entonces, esas son realidades que están allí. Ahora, cuando preguntamos la perspectiva de sus empresas respecto a lo que sería la situación económica en los próximos 8 meses, el 50% dice va a mejorar. Es decir, definitivamente, si hago los ajustes que tengo que hacer, yo puedo mejorar. Y los ajustes son adaptarme al nuevo modelo de negocio, adaptarme al mercado, de lo que me está exigiendo el mercado, adaptarme a las tendencias digitales, adaptarme con capacidades y competencias técnicas en mis colaboradores, es decir, y trabajar, por supuesto, en un ambiente colaborativo
que me permita esa evolución para poder estar en modo crecimiento de esas oportunidades que la economía nos está dando en este momento. Por supuesto, como siempre digo, con los pies en la tierra, un sector industrial que todos aspiramos y queremos que mejore, pero que requiere a su alrededor una gran cantidad de servicios públicos que tienen también que acompañar y que tienen también que mejorar, porque de otra manera ese sector industrial con esas capacidades instaladas que tiene, bueno, permitiría un modo de crecimiento muy superior al que hemos visto. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de ese modo de crecimiento? Bueno, que las capacidades que tienen las empresas hoy día están alrededor de un 25-30%. Hace un año hablábamos de capacidad instalada, utilizada de alrededor entre 18 y 20%, dependía del sector, pero ese es un promedio. Hoy día ya estamos hablando de 28-30%. Sin embargo, eso requiere también reajustes en una maquinaria que ha estado paralizada, una infraestructura tremenda para poder producir, pero que por supuesto va a requerir grandes esfuerzos en overhaul, sobre mantenimiento, para poder hacer los respectivos ajustes sobre esa maquinaria que pueda luego producir. Y luego el otro elemento es que se nos queda una capacidad instalada importante en donde ese nivel de producción, gran parte puede ser utilizado en procesos de exportación. Por eso decía, esos procesos de exportación requiere, y es lo que nos da Aves, justamente estudiar los distintos mercados, conocer los distintos mercados, las regulaciones de esos mercados, ¿verdad? Para poder llegar justamente a ese modo exportación. Y eso requiere además otros elementos importantes, porque, claro, lo hemos hablado y decimos, bueno, poder llegar a convertirse en una empresa competitiva, que la realidad es que nosotros perdimos parte de esa competitividad en los últimos años por las distintas razones, ¿verdad? Hablábamos antes de capacidad de producción, pero también hablábamos de procesos de innovación, de modelos de negocio. Eso lo estamos viendo hoy día evolucionar sumamente rápido, y eso es lo que nos va a permitir recuperar y volver a esos mercados internacionales en un modo tremendo de crecimiento. Ahora, hay un elemento local que afecta nuestra estructura de costos también dentro de ese análisis, y es que cuando hablamos de la inflación, 52% de los ejecutivos nos están diciendo tiene una expectativa que la inflación esté por encima de un dígito. Esos son 52% de los ejecutivos. Y en efecto, julio, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación fue de 14,7. Es decir, son elementos, como dije anteriormente, reales que están allí, que nos está diciendo que la inflación anualizada está alrededor de 170%, que la inflación de este año 2022 es de 53% y que la inflación de un solo mes ya supera el dígito. La expectativa de 48% es que no superara el dígito, pero la del 52% de los ejecutivos es que lo iba a superar, y en efecto estuvieron asertivos de ese punto de vista. Entonces, esta es la visión económica del país, una visión, digamos, de hacer reajustes, una visión de que con esos ajustes el 50% nos dice mejorará, un 10% dice no va a mejorar, y 52% de los ejecutivos nos dice, oye, es muy difícil porque justamente con la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, la reforma, perdón, esos reajustes han traído como consecuencia un mayor uso del bolívar y por supuesto un incremento en distintos rubros, ¿verdad? De la inflación en Venezuela. Entonces, bueno, además que tenemos otros efectos, como ha sido la apreciación de la moneda local, digamos, de manera intervenida por parte del Banco Central, que por supuesto también tiene sus efectos. Y el otro elemento, que lo hablamos también el año pasado acá y que se ha mantenido, es, bueno, esa, digamos, importación sin aranceles, que de alguna manera ha afectado a productos de similares características e igual calidad que producimos nosotros en Venezuela, porque lamentablemente el producto local se ve encarecido en comparación con ese producto importado que no está pagando los aranceles. Y esos son efectos precisamente de los que vemos en toda esta distorsión de la economía. Ahora, cuando vemos la visión empresarial, vamos a verlo desde el punto de vista empresarial, ese ejecutivo que está mirando un comportamiento en la facturación en 2022 en donde el 59% nos dice crecerá. Es decir, la facturación aumentará. Ahora, ¿cómo es esa facturación? Bueno, tenía un 60% probablemente, dependiendo del sector, que era principalmente en divisas,
y que se cambió totalmente con la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones hacia los bolívares. Sin embargo, a pesar de eso, bueno, hay una gran expectativa en donde estamos hablando más del 50%, está diciendo que su facturación crecerá. Elemento importante entonces, estamos hablando de un modo de crecimiento, estamos hablando de expectativas importantes de que la economía mejorará. Claro, esto es una comparación de donde venimos. Importante siempre resaltar y no olvidarnos de que venimos un año 2017, 2018, 2019 de escasez y que a veces se nos olvida que vivimos unas situaciones que fue la gran escasez de productos en los supermercados, en los anaqueles, en donde incluso teníamos dificultades para exportar y AVE fue precisamente una de esas voces importantes en aquel momento porque teníamos que, por supuesto, priorizar el mercado local. Entonces, eso también nos afectó. Cuando yo hablo de la competitividad, cuando nosotros miramos esa vuelta de dónde venimos, qué fue lo que tuvimos, y por supuesto en estas expectativas empieza a mejorar. Ahora, cuando preguntamos, y esto es importante, generación de empleo. La generación de empleo es necesaria porque además ayuda a recuperar ese poder adquisitivo en la población y además ayuda a recuperar también el empleo formal. Además, generamos oportunidades para que los venezolanos, bueno, continuemos y sigamos haciendo precisamente el país. Bueno, el 28% dice que crecerá su plantilla. Sin embargo, hay un 24%. Son realidades, dice, la va a disminuir. La disminuye porque se adapta a un nuevo modelo de negocio, porque prioriza sobre ciertos productos y deja de producir otros que no son competitivos en el mercado. Entonces son esos reajustes. Cuando hablamos de esos reajustes, son reajustes positivos, buscando, por supuesto, mayor efectividad y, por supuesto, mayor rentabilidad. Y luego está ese comportamiento esperado en las nuevas inversiones. Y aquí oportunidades. Un 41% está diciendo, voy a invertir. Y estas inversiones son inversiones tecnológicas. Estas inversiones son el overhaul que dije anteriormente para el mantenimiento de tu planta, en donde estás necesitando materiales, partes y piezas para adecuar su infraestructura manufacturera para la producción. Entonces, con esto me quiero quedar en modo crecimiento, modo de facturación, crece, comportamiento de la plantilla, un 28%, y si podemos decir aproximadamente un 30% está diciendo voy a contratar más gente, necesito más gente, y por supuesto un comportamiento de nuevas inversiones en donde 41% dice voy a hacer nuevas inversiones. Importante estos elementos que están aquí porque son, cuando lo comparamos con el año anterior, son elementos totalmente diferentes y por supuesto positivos en relación con el año anterior. En el estudio, nosotros, más adelante voy a poner nuevamente el QR, van a poder ver que tenemos esa comparación de estos resultados de la encuesta y su comparación con 2021 y 2020. Cuando vemos la visión tributaria de la que les hablé, la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras ha traído, por supuesto, además de confusión y por supuesto, es una realidad y hay que decirlo, son imposiciones fiscales que en nada van a mejorar la situación de la economía venezolana. El 91% lo expresa de esa manera. Yo diría, bueno, es mayoritaria la respuesta. Un 83% nos está diciendo que la reforma además no es adecuada para recuperar el poder adquisitivo o el poder de compra de ese bolívar. Al contrario, de una manera forzosa estás llevando a que se tenga que utilizar, por supuesto, el bolívar, pero lo que ha traído como consecuencia, e incluso eso, es que se estimula, por supuesto, procesos que ya venían de alguna manera en la banca y funcionaban adecuadamente. Por supuesto que nos faltaba el crédito en divisas en la banca, pero de alguna forma la transacción en la banca ya estaba funcionando de una manera muy activa con las divisas. Entonces, ahí hubo limitaciones precisamente. ¿Por qué? Bueno, porque ese 3% se termina convirtiendo en toda la cadena, y esto es importante verlo, en toda la cadena. Hay casos en donde puede llegar al 9% en cada transacción. Sobre todo cuando estamos hablando de compra de artículos en divisas, en donde, por ejemplo, hacer una inversión de equipos de computación o hacer una inversión, como decíamos anteriormente, de materiales y suministros y pagar en dólares en Venezuela, bueno, iba a tener un costo de un 3%, pero depende de toda esa cadena, podría llegar hasta el 9%. Entonces, es oneroso cuando usted ve una inversión importante. Eso es lo que
causó realmente esa reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras. Y de hecho, el 96% considera que se requiere es una reforma fiscal integral de todo el sistema tributario, ¿verdad? Con el objetivo de que se pueda incentivar ese crecimiento y esa mayor productividad en la economía venezolana. Luego aquí yo les dejo, bueno, lo que opinan de una manera muy resumida los ejecutivos. 84% nos digo en ese momento generó mucha confusión, muy cierto, lo vimos nosotros como empresa de servicios profesionales, la mayor parte de la consultoría fiscal y legal que recibimos en la oficina era justamente asuntos interpretativos de la aplicación de la ley, ¿no? 48% nos dijo lo que va a generar es más inflación y en efecto, en julio es 14,7, como dije anteriormente, la inflación. Y bueno, y viene un mes como es agosto de vacaciones, septiembre, reinicio de clases, que por supuesto en ese momento ha sido meses en donde normalmente los procesos inflacionarios en nuestro país tienen una curva, digamos, ascendente. Y luego, bueno, además de aumentar la carga tributaria, con 42% no lo dijeron, cómo se vio afectado el flujo de caja, justamente por lo que decía anteriormente, no es 3%, en esa misma cadena termina para algunas empresas siendo, en los estudios internos que nosotros hicimos, 6% o incluso 9%. Bueno, estos mismos ejecutivos opinan que el mundo impositivo en Venezuela está desvinculado de los asuntos ambientales, sociales y gobernanza. Quiero explicar esto y quizás en la lámina siguiente lo puedo explicar mejor, pero el punto es cómo las alcaldías, digamos, el gobierno descentralizado a través de las alcaldías y las gobernaciones puede generar incentivos fiscales hacia los elementos de inversión ambientales en las empresas, reducción de emisiones de CO2. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son estas regulaciones? Entonces, aquí hay mucho por hacer y por eso es que dice que el mundo impositivo en Venezuela podría incentivar fiscalmente inversiones que tengan la perspectiva ambiental, que tengan la perspectiva social y por supuesto la de gobierno corporativo, en donde la SUNAVAL, por cierto, la Superintendencia Nacional de Valores ha venido trabajando en emitir resoluciones, ¿verdad? Justamente orientadas a buenas prácticas de gobierno corporativo. Y ese reordenamiento que se tiene que dar en las organizaciones para poder estar en esas grandes ligas de los grandes emisores en la bolsa de valores, ¿no? Bien emitiendo papeles de endeudamiento o bien emitiendo acciones, pero justamente hay un camino. Sin embargo, el 82% nos está diciendo el mundo impositivo está desvinculado totalmente. Luego, un 42% reconoce la tendencia mundial al abordar el tema impositivo de manera transparente. Es así, muy cierto. Me llamó la atención ese 42% porque el mundo está yendo a mayor transparencia, justamente un mayor nivel de exigencia sobre los elementos fiscales, ¿no? En orden, bueno, justamente del tiempo y poder ir avanzando, los elementos de sostenibilidad. El 69% nos dice, estoy integrando la perspectiva ambiental, social y de gobernanza corporativa en la estrategia del negocio. Y esto es importante porque esa visión de esa perspectiva de género, por ejemplo, puestos de dirección con balance de género en las organizaciones, porque es dar justamente la voz a las mujeres, ese empoderamiento desde un punto de vista formativo y de liderazgo en las organizaciones, va a conllevar a tener organizaciones más rentables, organizaciones más confiables, organizaciones más transparentes, que van a dar ese orden de la sostenibilidad. Lo que va a generar sostenibilidad en el tiempo justamente esos elementos de la agenda ESG. Y luego 80%, yo lo junto aquí justamente, está anticipando y considerando justamente los riesgos que tiene su cadena de valor. Cuando hacen su análisis de estrategia corporativa, de la estrategia de negocios, el análisis del propósito de las organizaciones, el rol de las organizaciones, es cómo además están integrando estos asuntos en toda la cadena de valor y cómo están trabajando además con todos sus stakeholders y sus partes de interés, incluyendo, por supuesto, reguladores, clientes, proveedores y las comunidades que hoy día son tan importantes para poder trabajar en alianzas. Un 95% considera relevante el integrar todos los criterios de ESG en la toma de decisiones de inversión. Y justamente es así el viernes, y lo pueden conseguir en el canal
YouTube de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, ONU Venezuela, estuvimos en un foro, el tercer foro empresarial, justamente en sector empresarial y sector público, junto con cooperación internacional, en este caso específico la ONU, hablando de inversiones sostenibles. Y cuando hablábamos de inversiones sostenibles, tuvimos la oportunidad de escuchar al encargado de negocios de México, al señor Mauricio Vizcaíno, y al señor Alberto Volmer de Ron Santa Teresa, exponiendo justamente lo que están haciendo, las experiencias de México en generar, digamos, emisiones de bonos vinculados con sostenibilidad y lo que ha venido haciendo Ron Santa Teresa. Entonces, estos elementos tenemos que ver qué es lo que está pasando justamente cuando queremos exportar nuestra producción nacional, qué es lo que está pasando en esos mercados y por qué esos mercados se han convertido en mercados tan competitivos. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que tiene México con Perú, con Chile, con Ecuador, son elementos importantes que le da una competitividad y que nosotros tenemos que regresar justamente a esas alianzas porque son las que nos van a generar, por supuesto, mayor valor. Y el 64% ve un riesgo en la cadena de suministro, ¿verdad? Por todos los asuntos asociados a cambio climático. Yo siempre pongo un ejemplo de los asuntos de cambio climático, como el caso del Titanic, que, bueno, justamente abajo en las calderas seguían trabajando, poniendo más carbón para que ese Titanic pudiera continuar su travesía por el Atlántico. En los camarotes abajo, que no eran los de primera clase, pues la gente estaba pensando en cómo iba a hacer una nueva vida en el nuevo mundo al llegar a América. Y luego tenías la primera clase de ese Titanic, en donde tenías a la gente, bueno, en su restaurante, comiendo, disfrutando incluso de la piscina y de aquel baile que vimos en la película y de lo que hemos leído, pero ahí estaban todos concentrados en lo que estaban haciendo y luego tenías a toda la tripulación también, bueno, orgullosos de estar navegando en el barco más grande del mundo. Sin embargo, ninguno vio el iceberg. Nadie estuvo pendiente de que había un iceberg. Así es exactamente el cambio climático. Todos sabemos que está ahí, todos sabemos que hay un efecto y que nos va a afectar a nosotros en nuestros procesos productivos, va a afectar las cosechas, va a afectar, por supuesto, cuando hablamos de inundaciones y procesos como los que hemos vivido o hemos visto incluso en otros países, los procesos de infraestructura, además, que lamentablemente se ven deteriorados, pero el iceberg está allí. Y ese iceberg, en este caso, todos sabemos que está allí y es el cambio climático. Entonces, el 64% lo percibe como un riesgo interesante. Estamos hablando de Venezuela, hay conciencia, pero bueno, ¿cómo seguimos trabajando para medir justamente la huella de carbono y cómo se establecen prioridades para reducir esa huella de carbono en un tiempo con un esquema, por supuesto, de conciencia productiva? Pero se trata de un tema de conciencia sobre los asuntos de cambio climático. Ahora, vamos a ver cómo evolucionó la empresa en 2022. ¿Cómo la están viendo? Bueno, los ejecutivos lo que nos dicen es que las medidas que están aplicando en ese primer cuatrimestre y justamente aplicándolas con visión hacia el resto del año es, bueno, retomar la presencialidad. El 38% está en modo presencial. Hay un híbrido, por supuesto, es muy diferente en cada empresa de lo que es ese híbrido, pero 60% nos dijo están en un modo híbrido. Esto es importante porque de alguna forma se recuperó, pero luego vemos como la BA.5 del Omicron regresa, incluso la 4, cepas más contagiosas, que de alguna forma, variantes, perdón, más contagiosas, que nos vienen afectando de alguna manera a estos elementos. Pero yo creo que lo importante es que se recupera la presencialidad, que ya vemos más eventos en forma presencial y que eso es algo interesante para recuperar precisamente ese nivel de productividad del que estábamos hablando antes. Luego, 46% nos habló de una reestructuración operativa, necesaria porque además involucra inversión tecnológica, es decir, la empresa venezolana no ha dejado de invertir en tecnología y esa reestructuración operativa también involucra innovación y lo están haciendo en alianza. Esos elementos son importantísimos. Miren que por aquí no aparece en estas respuestas crédito bancario, sino lo que está diciendo, bueno, aumento de capital, es decir, es capital propio de las empresas, de los accionistas,
que creen y que siguen confiando e invirtiendo en Venezuela. Pero para mí es fundamental poder ver que lo que están haciendo las compañías es, primero elemento, recupero la presencialidad, eso me va a dar además esa productividad, tengo que reestructurarme operativamente, meter tecnología y tengo que buscar aliados, incluso con tu misma competencia, porque así está funcionando y lo hemos visto en el sector de los cereales, lo hemos visto en el sector del trigo y de los granos, cómo está funcionando en Venezuela, en donde los mismos competidores están comprándose materia prima entre ellos para poder seguir operando en el mercado venezolano. Luego, el elemento de la innovación al que hice referencia anteriormente, la innovación orientada justamente a digitalización de procesos, a mejorar procesos internos. Y esto no requiere una inversión enorme en tecnología, sino lo que está haciendo es digitalizar procesos en donde incluso están ayudando con los elementos de cambio climático, eliminando papel, eliminando procesos que ya no son quizás necesarios en esta nueva cadena o modelo de negocio en la cadena de suministro, y una estrategia clara, enfocada en su cliente. Es una recuperación de la marca, es prevalecer la calidad de esa marca sobre el precio. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de allí que un 28% nos diga, estoy diferenciando mi portafolio de productos. Estoy incorporando nuevos canales de venta porque son vitrinas distintas, como la vitrina que tiene AVE. Bueno, hay vitrinas diferentes que son estos canales digitales y de redes sociales. Y por supuesto, lo hemos visto, un 44% están desarrollando nuevos productos, es invertir en nuevos productos, es desafiar justamente las demandas que te está trayendo el mercado. Luego, justamente en esa misma evolución, los aspectos más importantes para recuperar esa competitividad, les dije al principio que quería, digamos, significarlo, porque esto es importante cuando estamos hablando de exportar mercados que evolucionaron más que nosotros, mientras nosotros estábamos en este ecosistema aquí, en ese modo sobrevivencia, porque hay que decirlo, bueno, esos otros mercados están evolucionando muy rápido. Entonces nosotros estamos en esa cuesta, subiendo esa cuesta, y recuperar esa competitividad es, bueno, ¿cómo preparo a mi gente? ¿Cómo preparo a mis colaboradores? Ahí está la inversión más importante. Invertir en la gente, hay una guerra de talentos, claramente está la guerra de talentos, todos estamos compitiendo por los mejores colaboradores y por supuesto para tenerlos en nuestra plantilla. Tener esos nuevos talentos significa formarlos, es dar nuevos skills, es upskill, skills en la gente. La transformación de alguna forma digital está ayudando mucho con esto, aumentar justamente la productividad y en invertir en innovación. Este es un elemento importantísimo. Entonces, esa competitividad me lleva a que tengo que mejorar mis procesos, desarrollar una estrategia, como dije anteriormente, en la marca, porque tengo que recuperar marcas, y lo hemos visto, prevalece, como dije anteriormente, la marca sobre el precio. Importante, en la medida que ese poder adquisitivo se empieza a recuperar, en la medida que se genera más empleo, en esa medida, pues bueno, podemos ser más competitivos, ¿no? Y por supuesto, no puedo dejarlo atrás, pero es así, hay una estrategia comercial también basada en el precio. Lo vemos en el mercado, muy competitivo, pero esto va a ser un elemento que más que el precio, al final va a prevalecer es la calidad. Va a prevalecer la calidad, la eficiencia interna en los procesos, el involucramiento de tecnología en los procesos. Ahora, vamos a ver la proyección económica para los próximos meses. Nos quedan 2 sesiones, esta y las conclusiones con sus recomendaciones. Es justamente esa proyección económica para los próximos meses. Obstáculos. ¿Cuáles son estos 100 ejecutivos cuando le preguntamos cuáles son los obstáculos que pueden amenazar ese crecimiento en tu empresa? Bueno, por supuesto, el entorno macroeconómico. Las decisiones o la falta de toma de decisiones en política monetaria. Ya hablamos de la cambiaria anteriormente, lo que está sucediendo justamente por ese intervencionismo por parte del Banco Central, incluso la suspensión de transacciones internas para el pago a proveedores por la vía de transferencias internas, como se hacía en la banca, que fueron procesos que suspendieron hace aproximadamente mes y medio, justamente cuando entró en vigencia la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras. Y esa referencia, falla en los servicios públicos. Esto es una realidad. No podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar justamente de procesos de innovación cuando los procesos, digamos, de inversión en la infraestructura de servicios públicos no está a la altura. Es una realidad, hice mención
al acceso al crédito. Esto es fundamental en cualquier economía. El financiamiento se da bien por el crédito, que no compite en nada con las emisiones de deuda en las bolsas o en sistemas públicos, que tiene que funcionar. Y lamentablemente esto no está funcionando de la mejor manera. Es verdad que a través de la Zonaval ha habido una recuperación importante de ese crédito, de grandes inversiones, de grandes emisiones, incluso en moneda extranjera, pero también el acceso a este crédito es parte de lo que está esperando ese pequeño inversionista, como dijimos anteriormente, la pequeña y mediana industria. Las empresas familiares requieren ese crédito para esas inversiones que hablamos anteriormente. El otro elemento es retener el talento, importante, porque además es el conocimiento de la empresa. Y esto yo siempre lo vinculo con el propósito de la organización, es decir, cómo vinculo el ser de las organizaciones y la autenticidad con que las organizaciones trabajan y son transparentes con su gente. Eso permite justamente ayudar a retener ese talento. Y por supuesto, bueno, esa inestabilidad política se sigue mencionando. Yo la veo como que lo que está pasando en el mundo, los asuntos geopolíticos de la guerra en Ucrania nos afecta, pero también hay otros elementos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Yo lo llamo, definitivamente así, son los geopolíticos, porque los tenemos con los vecinos, y vemos entonces una Sudamérica con unos elementos políticos prácticamente en todos los países, con la excepción yo diría que de Uruguay, pero el resto de los países, bueno, con una afectación política que de alguna manera son nuestros vecinos y que eso va a tener un efecto en nosotros. Ahora, fuentes de financiamiento, principalmente los accionistas. Capital propio a través de las ganancias retenidas, es decir, capitalización de utilidades. Aquí estamos hablando de que justamente el 72% está diciendo lo estoy haciendo con recursos propios. O algunas obligaciones de moneda extranjera tomados en el exterior. Y mira, muy poco lo que dije anteriormente, el 13% tomado a través del mercado de valores. Este crédito fue justamente lo que el gobierno hizo cuando redujo el encaje legal del 85 al 73% aproximadamente, y ahí se abre un espacio, pero no en un gran espacio. Los economistas, algunas firmas especialistas hablaban de que eso no llegaba a más de 100 millones de dólares, y una economía como la venezolana, en ese modo que estamos hablando anteriormente, de inversiones y de innovación, requiere unos importes superiores, mayores a esto que estamos hablando, porque requiere no solamente es recuperar justamente esa reinversión, sino que estamos hablando de una infraestructura que requiere capital intensivo para poderla poner otra vez a niveles de competitividad como hablamos anteriormente. Las mayores dificultades para invertir en inteligencia artificial, o por nombrar una, o las nuevas tecnologías, o invertir en lo que va a ser la protección de la plataforma tecnológica, la ciberseguridad. Cada vez estamos escuchando más casos en Venezuela de retención de data por hackers. Cada vez estamos viendo mayores situaciones de dificultad en el manejo de información tecnológica. Bueno, claramente ahí está lo del SAIME, ejemplos como ese los tenemos ahí a la vista. Entonces, bueno, ¿cómo estamos protegiendo esas plataformas tecnológicas? Entonces, uno de los elementos importantes son los costos de implementación, porque todo esto es dolarizado. Las fallas en los servicios públicos, justamente lo vemos aquí muy en línea como obstáculo y aquí como dificultad, muy claramente las competencias del talento humano. ¿Por qué? Porque requiere, como dijimos anteriormente, formación. Y yo requiero justamente ese acceso a las nuevas tecnologías. Esto es inversión, y esta inversión tiene que ir acompañado de formación del talento para poder llegar allá. Y en esa misma proyección para los próximos meses, los aspectos en los que las empresas están enfocándose en estos próximos meses es inversión tecnológica, construir y desarrollar al talento interno de mi empresa, y optimización operativa. Esto es lo que me va a dar esta optimización operativa, por supuesto, mayor eficiencia y mayor recuperación en esa proyección que ya no es 2022, aquí estamos hablando de 2023. Realmente estamos viendo ese modo hacia adelante, 2023-2024. Justamente ajuste de salario, ya el ajuste no es como se venía haciendo, que era por inflación, sino que los ajustes ya empezaron a ser diferenciados en función a qué es lo que yo quiero recuperar justamente para poder retener y desarrollar el talento. El otro elemento, la estrategia ESG, insisto y quiero insistir mucho en ella, porque la visión en que el inversionista va a ver a las empresas hoy día va a ser bajo un enfoque de retar que las organizaciones estos elementos
estén siendo considerados. Luego, en el estudio lo van a poder ver. Aquí nuevamente dejo el código QR para que puedan tomarlo y sobre él acceder al estudio, y ahí está, bueno, el estudio con el desarrollo, por supuesto, y toda la narrativa explicando estos elementos. Entonces, bueno, vamos a las conclusiones y después a las recomendaciones. Hay un panorama definitivamente, una percepción de crecimiento de nuestra economía, está claramente identificada allí, con una visión positiva, insisto, con los pies en la tierra, pero con un mejor rendimiento en 2022 y 2023 comparado con lo que tuvimos en los últimos años. Hay un gran reto, el gran reto es esa capacidad productiva, cómo recuperarla, dado que no hay ese crédito, como lo vimos en la lámina anterior, y por supuesto por la carga tributaria tan alta. Somos uno de los países con una carga tributaria sumamente elevada, y por eso esa reforma tributaria, poder entender, bueno, cuánto es la carga tributaria del Producto Interno Bruto. Ese es el elemento que hay que analizar en todo esto, y sobre eso hacer las reformas que se correspondan. El otro elemento es la necesidad de esa reforma fiscal, a la que acabo de hacer referencia, la transformación sostenible y los elementos de ESG son cada vez más considerados en el momento de invertir. Y esa debe ser la visión que ya además el inversionista tiene, pero que nosotros en las empresas tenemos que integrar claramente en nuestros procesos y en nuestra estrategia y en el ADN y en la cultura de la organización. Y luego, justamente enfocarse en la innovación, en la inversión tecnológica. ¿Por qué? Bueno, porque ese modelo que tuvimos y que hoy día yo lo llamo, no solamente esa transformación digital, sino es la transformación verde. Son los dos, van acompañados uno del otro. Es la evolución para poderse preparar y tener esa competitividad para los próximos años. Recomendaciones, bueno, una visión integral, y esta visión integral yo la llamo el ERM de las empresas. Ese es el Enterprise Risk Management que todas las empresas debemos de tener. ¿Cuáles son los riesgos, las amenazas que tiene mi organización? ¿Cómo tengo una comprensión clara de cómo es el comportamiento de mis consumidores y la exigencia hacia mis productos? Y por supuesto ese elemento de evaluar los nichos de mercado. ¿Cómo optimizo procesos? Definitivamente esto es sumamente necesario, y esto requiere, por supuesto, tiempo, dedicación y especialistas para que puedan apoyar justamente análisis de estrategias de costos y de precios. Eso hay que hacerlo, hay que analizarlo. Vinimos en un modo, como dije anteriormente, que bueno, que el crecimiento se daba simplemente porque ajustábamos por inflación los precios, pero eso lo que hoy día te puede estar afectando es justamente la competitividad y el poder prevalecer tu producto en un mercado. Los elementos ESG a los que hice referencia anteriormente, de los cuales, bueno, he dado el enfoque porque es como está funcionando justamente el mundo. Cuando vemos países como Perú, como Ecuador, como Colombia, vecinos nuestros, Panamá, dije anteriormente, igual que el caso de México, sus estrategias de sostenibilidad y de emisión de bonos vinculados con la sostenibilidad ha sido importante. En el caso de México hablamos más de 3.500 mil millones de dólares nada más en emisiones de bonos de estas características. Yo diría, bueno, la mitad de lo que son nuestras reservas internacionales. Entonces, bueno, la visión tiene que ir hacia allá. Esas inversiones extranjeras van a venir y van a visualizar y van a mirar nuestro mercado si esa perspectiva está integrada o no está integrada en esa visión integral de mi estrategia, como lo digo aquí al principio. Y luego, por supuesto, la protección de nuestra gente, la protección de ese recurso humano tan necesaria. No es la tecnología lo que nos va a llevar hacia adelante. La tecnología va a ser implementada justamente por nuestro equipo, por nuestro talento, por la formación que ese talento tiene. Por eso yo hablaba antes de reskill and upskill, son tan necesarios en esto y en esos procesos de innovación. Estos son, bueno, las conclusiones y recomendaciones. Y yo no quiero, bueno, aquí dejo nuevamente el código QR para esas preguntas y respuestas, y cierro aquí. Solo poner al final, estas son las redes sociales de KPMG en Venezuela, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. En el canal de YouTube es la misma, KPMG en Venezuela, y en Twitter y en Instagram, KPMG, @KPMG piso BE. Y les dejo al final las mías de la red en la que estoy, y he decidido, bueno, quería integrar nuestro informe de sostenibilidad porque lo publicamos justamente el 8 de junio.
y este informe lo preparamos bajo el Global Report Initiative. Es un estándar de metodología de preparación de informes de sostenibilidad. Es el 5º informe que publicamos en Venezuela. Hemos hecho un capítulo aparte para integrar los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU, que son 7 principios que inician con el liderazgo del alto gobierno corporativo sobre el empoderamiento de la mujer y el trabajo a través de toda la cadena de suministro para empoderar a las mujeres en las organizaciones. Y nosotros tenemos un proceso de medir justamente nuestra huella de carbono. ¿Cuál es nuestra huella de carbono? Nosotros emitimos 250 toneladas métricas de CO2 y tenemos una meta de descarbonización para 2030 en donde vamos reduciendo en 10% anualmente nuestra huella de carbono. Si toman el código QR van a acceder directamente al informe que está vinculado en toda su estrategia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con eso, Ramón, yo cierro aquí y bueno, paso con ustedes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, licenciado Otto, por su maravillosa presentación. Muy agradecidos. Bueno, ahora le voy a dar el paso a la economista Yesli Lucinchi, quien es directora ejecutiva de ABEX, quien va a actuar como moderadora el día de hoy. Adelante. Bueno, súper interesante su presentación, doctor Hostos. De verdad que ha abarcado una gran cantidad de contenido sumamente importante para todas las empresas y para todos los profesionales relacionados con el mundo empresarial. Sin duda, cantidad de temas en el ambiente, en lo macro, todo lo que es el tema de las variables macroeconómicas, índice de precio al consumidor, tipo de cambio, discrecionalidad en muchas tomas de decisiones, los servicios públicos, todos son elementos que son importantes para las empresas en su desarrollo. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención, compartimos y damos votos porque sí sea siempre es la percepción de una recuperación, de un reajuste, más bien, como usted bien lo dice, de la economía. El estudio, como usted nos comentó, está basado en la percepción o la información de líderes empresariales que están generalmente muy bien informados, entonces, y la metodología que ustedes utilizan de muy alta calidad y de alta tecnología, entonces estamos seguros que efectivamente vamos a ir en camino hacia esos reajustes positivos del desempeño empresarial. Por acá algunas preguntas nos gustaría dejarles en el tema tributario, que es de alta preocupación para el sector empresarial y que definitivamente la carga tributaria agobia a las empresas y en algunos casos los lleva hacia la informalidad. O limita que los que están en modo informal pasen a la formalidad. ¿Cómo vería usted esas modificaciones tributarias que ayudarían a que estas expectativas de mejora se puedan materializar? Sí, justamente, gracias, Yesli. Justamente hablábamos de la transparencia fiscal y hacia dónde está yendo el mundo con cada vez con mayores exigencias, y lo vemos desde la OCDE y lo vemos lo que están haciendo otros gobiernos, otros países justamente en este elemento. Yo hacía referencia justamente a la contribución del Producto Interno Bruto, que tiene que ser el elemento o el target al cual tenemos que apuntar y justamente definirlo de esa manera. Pero ha habido una serie de reformas, incluso la misma del Código Orgánico Tributario. El otro elemento es justa el Código Orgánico Tributario, y la forma de fiscalizar en nada puede ayudar justamente a atraer inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando justamente de elementos como respeto a la propiedad privada, como el respeto o el derecho justamente a la defensa sobre los elementos que están allí, y todo este tipo de leyes y regulaciones, al final, como esta última, a la que hemos hecho referencia en la mañana de hoy, está trayendo justamente procesos de desestimular la inversión.
Es una realidad también, y hay que decirlo. Lo puedo decir, bueno, como una empresa de servicios profesionales, en donde recibimos pedidos, que normalmente estamos recibiendo pedidos para distintos servicios, pero también hemos recibido en los últimos meses pedidos y solicitudes para cesar operaciones, para dormir las compañías. Y eso es una realidad, está allí. Y los nombres de algunas de las compañías, bueno, se han hecho públicos, pero también hay que decirlo, hay otros que no se hacen públicos y que nosotros no conocemos, que están en procesos como ese. Es justamente por estos procesos tan delicados y que han sido los tributarios. Entonces, yo pienso que, como hemos hablado a la mañana de hoy, es una reforma integral de los elementos tributarios para poder entonces incluso el mismo impuesto al valor agregado y el tema que tuvimos anteriormente de los anticipos justamente por los elementos inflacionarios que estaban allí. Todo eso ha sido pernicioso porque lo que ha afectado es justamente el flujo de caja de las empresas. Es decir, cómo prioriza entre pagarle al fisco o comprar la materia prima y pagarle a los empleados. Podríamos decir que son los tres elementos más importantes en ese flujo de caja de las compañías. Es decir, en la materia prima, ¿son mis colaboradores o le termino pagando al fisco? Muy complicado. Entonces, por eso esa reforma fiscal tiene que darse y al final es esa transparencia fiscal. Cuando lleguemos justamente a divulgar, que lo ponemos ahí en el informe de sostenibilidad al que hice referencia anteriormente, y cuando hablamos de un buen gobierno corporativo y práctica de gobierno corporativo, es eso, es pagar los impuestos que son justos, es adaptarme a lo que me establece la ley, pero una ley que tiene, bueno, esa comprensión del funcionamiento del cual estamos hablando. Es decir, cuando me beneficia, por ejemplo, importación de productos sin aranceles para competir con mis propios productos, que lo hablábamos al inicio de esta conversación, bueno, por supuesto, eso no me permite ser competitivo en el mercado, al contrario, me quitas competitividad. Entonces, es un elemento, por eso digo yo, es integral. Y estas son las bases, bueno, en donde nos tenemos que poner de acuerdo, juntar entonces a todos y empezar a generar una agenda, ¿verdad? Que pueda caminar hacia allá, a ese objetivo. Así es. Fíjese, acá nos plantean una inquietud sobre el tema del financiamiento. Efectivamente, todos sabemos lo que ha estado pasando con el financiamiento en nuestro país y lo importante que es para el crecimiento empresarial y el crecimiento de la economía en general. Nos llama poderosamente la atención desde el punto de vista positivo que muchas empresas se plantean invertir con sus propios recursos. Eso implica que creen en su negocio. Eso es que creen en su negocio y que ven perspectivas positivas a futuro, lo cual es inmensamente positivo para nuestro país. Sin embargo, obviamente no es suficiente. Entonces, acá tenemos en el grupo de nuestros participantes una inquietud que se genera comentando que obviamente es utópico que el financiamiento propio sea suficiente. Es positivo, obviamente no suficiente. Y lo otro que me gustaría que nos comentaran, lo primero sobre el tema del financiamiento propio y lo segundo que me llama la atención es el tema de la opción de financiamiento a través de la emisión de títulos valores, que es una alternativa de financiamiento pues que siempre estaba ahí, pero que realmente como que poco utilizada. Y el tercer planteamiento que quería hacerlo, que nos lo deja acá también uno de nuestros participantes, es el rol de la pequeña y mediana empresa. Correcto. Realmente la inversión en títulos valores está, más que todo la aplican empresas un poco más grandes. Realmente las empresas pequeñas un poco acceden a eso, porque obviamente acceder a la emisión de valores implica un proceso interno, amerita que las empresas hacia adentro estén verdaderamente robustas. Entonces, desde el punto de vista de opciones de financiamiento, me gustaría contar con su... Sí, claro. Déjame poner la presentación. Creo que la ven allí. La estoy poniendo. Ajá, aquí estamos. Sí. Justamente sí, cuando hacíamos referencia aquí, para aclararlo, pues quizás se puede interpretar, o es proyección económica, fuentes de financiamiento consideradas a utilizar en los próximos 8 meses. Es justamente 72%, están diciendo, bueno, capitalizo resultados, no estoy distribuyéndole a los accionistas parte de ese rendimiento, que es como funcionan las organizaciones. Esa inversión privada está allí porque pone un dinero
invierte a riesgo y está esperando un rédito, por supuesto, y el otro son aportes de los accionistas. Pero no estamos diciendo es que el crecimiento está esperado en función a esto, no es el crecimiento de esto. Aquí es cuáles son las fuentes en las cuales se viene financiando el sector económico venezolano. El hecho de no estar el crédito bancario, entonces ha, por supuesto, afectado de esa manera que las empresas puedan estar en un nivel de inversión, por supuesto, superior. Además que cuando hablamos de crédito, estamos hablando de beneficios en esos mismos créditos, ¿no? A unas tasas competitivas, con unos lapsos, digamos, que le permitan reinvertir y hacer producir justamente ese dinero. Eso es parte de lo que siempre tuvimos y esa fue la forma como la mayoría o las grandes organizaciones, bueno, fueron creciendo. Entonces, sí, ciertamente es utópico pensar, como lo dice Yelitza Suárez, que va a ser por esa vía. No, lo que están diciendo los inversionistas es, yo estoy haciendo esto, dado que no tengo el crédito, pero por supuesto, la reactivación se tiene que dar a través de capital intensivo. Hay una pregunta acá cuando nos dicen, una reflexión que nos hacen desde Guayana, de lo que pasó a finales de siglo, ciertamente. Yo viví en Puerto Ordaz 10 años, estuve justamente desde el 2002 hasta 2012, y fue así. El gran aporte en el Producto Interno Bruto de las empresas, de las industrias extractivas y esa cadena de valor que se generaba allí era tremenda. Incluso en el río y por las facilidades hacia el delta que teníamos, o lo que teníamos con Uberito y la exportación de madera que el señor Ciñerella nos dijo al principio. Entonces, bueno, había una cadena de valor interesante que hoy día, bueno, ya sabemos cómo está y que incluso no está exportando, pero gran parte de la exportación, bueno, venía justamente de ese sector. Entonces, en ese punto, sí es utópico pensar que todo se pueda financiar con capital propio, porque no existe o no va a haber esa posibilidad. Es a través del lanzamiento de capitales, lo que estamos viendo a través de la SUNAVAL, son emisiones, que por supuesto muchas son privadas, pero conozco de casos de emisiones de $500.000, de $600.000, que van por paquetes de 100.000 y lo van desarrollando, lo van activando en bloques, y eso está funcionando. Es una forma o un nuevo canal, por eso yo decía, en nada compite con el crédito bancario. Eso está funcionando de esa manera. Pero me hiciste una segunda pregunta, disculpa, Yeli, que lo que quise levantar la presentación, se me pudo haber ido allí la segunda parte de la pregunta. Disculpa. Excelente su aclaratoria, doctor. Nos plantean acá arriba sobre la activación, la incidencia de la activación de las pequeñas y medianas industrias a nivel mundial. Nos comenta por acá, a ver acá, Lourdes Long. Va en relación del rol de la pequeña y mediana industria en todo esto, entiendo. Sí, bueno, justamente este jueves vamos a publicar un estudio de la pequeña y mediana industria y de las empresas familiares que hicimos en Venezuela y en donde este es un estudio global de KPMG, pero involucra a la encuesta es de KPMG global, no como esta, que es local, y entrevistó a 109 empresas pymes, incluidas empresas familiares, y la visión justamente está allí. La empresa familiar ha sido, digamos, un gran competidor en este mercado, es parte de lo que ha logrado mantener a la economía justamente del país. Cuando hablo de la economía también es generación de empleo. Ahí vemos las empresas de pasta, por dar un ejemplo, los pastificios, la mayor parte de ellos son empresas familiares que han venido funcionando y que el ejemplo que yo daba anteriormente, de modo colaborativo entre competidores, está funcionando con trigo en ese sector de la industria, pero hay otros sectores, sobre todo en las regiones, que no vemos desde Caracas, pero que están en las regiones, son empresas familiares. Ese es el motor principal en las grandes economías del país. Cuando vemos ejemplos como Francia, bueno, esos pequeños productores son todas empresas familiares. Entonces, bueno, es la recuperación de lo que se está dando en Acarigua, lo que se está dando en el estado Lara. Todo esto es justamente una producción nacional que al final, bueno, empezó a recuperarse. Y eso hay que decirlo, es así. No podemos pensar, bueno, que es el boom, no, es una recuperación progresiva, sí es tímida, con incertidumbre,
yo creo que hay que decirlo, hay esa incertidumbre porque tú te levantas y te consigues elementos diferentes todos los días. Entonces, lo que está pasando en Ucrania, que pensabas que no te podía afectar, por supuesto tiene una afectación en nuestro país. Entonces, bueno, todos esos elementos, bueno, juegan parte de ese entorno que está en un rompecabezas, que todos los días nos levantamos, estamos viendo como ese rompecabezas, vamos a verlo así, bueno, y ahora cómo me afecta. Entonces, es lo tributario, es el tema de las materias primas, o sea, todo el tiempo tenemos un elemento que hay que considerar en todo esto. Así es, así es. Me gustaría saber si hay algunos sectores en particular que ustedes pudieran vislumbrar con mejores expectativas o que pudieron identificar durante el estudio. Bueno, realmente en el estudio no está así. Tenemos las respuestas, Yesli, de las industrias a las que hice referencia, que lo van a ver en la página 2 en la página 3 del estudio, cuáles fueron las industrias que respondieron. Y a diferencia de estudios anteriores, digamos aquí está bien atomizado, donde prácticamente todos los sectores participaron. Interesante en ese sentido, porque en algún momento el sector turismo no participó o el sector servicios no habían respuestas del sector de servicios, si había del sector salud o del sector telecomunicaciones, pero no tenemos respuestas o preguntas específicas para determinados sectores. No lo hicimos de esa forma, Yesli, pero me gusta tu pregunta porque puede ser una buena consideración para estudios futuros de hacer preguntas específicas por sector. Excelente. Bien, doctor, si no hay alguna otra inquietud, en general, pues estamos súper agradecidos. El tema de la sostenibilidad, por demás importante, efectivamente, como usted dice, no podemos estar, como quien diría de forma coloquial, en piloto automático. Tenemos que estar conscientes del entorno, con pensamiento estratégico, revisando constantemente nuestros modelos de negocio para poder aprovechar las oportunidades y ver a tiempo aquellas amenazas que, como el buen símil que hace sobre el iceberg en el Titanic, no podemos estar descuidados en nuestro entorno. Hemos visto unas presentaciones antes donde el recurso natural que va a ser diferenciador en los años por venir es el agua. Correcto. Y bueno, afortunadamente nuestro país es bendecido con ese recurso tan noble. Tenemos muchos afluentes y se estima que en el largo plazo pues ese va a ser un elemento diferenciador. Nuestras empresas, tal como usted bien lo ha dicho, deben estar orientadas estratégicamente a las tendencias del comportamiento mundial, tanto en mercado como en la manera de gestionarse, hacia todos los temas ambientales, de manejo de género, y bueno, entendemos que en esa línea vamos y esperemos que todas esas expectativas buenas de crecimiento se cumplan para todos los años por venir. Si no hay alguna otra pregunta por acá o algún comentario final que usted quiera ahondar. Sí, gracias, Yesli, justamente por la invitación. Te lo acabo de, perdón, de poner en el chat. Me disculpo porque teníamos una sesión previa hace casi 21 días, pero bueno, motivos de salud que ya comprenderán cuál fue el virus, claro, que nos ha venido afectando a todos, tuve que postergar. La realidad de todo esto es que lo que estamos viendo son grandes oportunidades. Yo diría que es mi mensaje final. Hay enormes oportunidades, hay por supuesto que visualizarlas, estudiarlas con claridad, por supuesto, como dije, repetí varias veces, con los pies en la tierra, porque cada sector tiene unos bemoles distintos, por supuesto, ¿no? Y unas características diferentes, pero que lo que estamos viendo es un modo crecimiento tímido, por supuesto. Yo lo veo a veces y lo digo, es como si tuviéramos una brisa. Bueno, esa brisa que está llegando hay que montarse sobre ella y tomar esas oportunidades que se nos están presentando allí. De la queja y de los lamentos, pues no, y menos en las organizaciones, cuando tenemos el rol de liderarlas y de llevar además
tantos colaboradores junto con nosotros, es justamente, bueno, empujar hacia ese modo crecimiento. Ese es el objetivo, doctor. Excelente, doctor, excelente, de verdad que muchísimas gracias. Bien, creo que no tenemos otras inquietudes o preguntas adicionales y damos nuestro agradecimiento a todas las empresas afiliadas a la Asociación Venezolana de Exportadores, a nuestros patrocinantes, a todas las cámaras aliadas, y los invitamos a nuestra próxima conferencia, que será en 14 días. Y las gracias especialmente al doctor Ramón Hostos, que nos ha honrado con su presencia, al igual que el doctor José Civirela, que nos estuvo acompañando en la Cámara Venezolana Canadiense. Y bueno, quedamos a sus gratas órdenes por acá en Aves, y muchísimas gracias, doctor, por también esta presentación. Saludos a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Con gusto, hasta luego. Gracias.